Autoridades confirmaron nuevos casos de coronavirus en Guatemala. En total se han detectado 39. El paciente número 37 es un hombre de 29 años que regresó de España el 14 de marzo. El caso 38 se trata de una mujer de 44 años. Según antecedentes, un familiar de la paciente estuvo en Nueva York. Anoche el Ministerio de Salud confirmó el caso número 39. Se trata de un hombre de 69 años que fue ingresado al hospital de Villanueva. Es médico y labora en Amatitlán. Tuvo contacto con un familiar de la paciente número 38. Además, investigan a todas las personas cercanas para ponerlos en cuarentena. Con la ayuda de una bocina, un vehículo comenzó a circular este día por calles y avenidas de Amatitlán para hacer un llamado a la prevención luego que se detectara un caso del nuevo coronavirus en ese municipio. El llamado es a extremar las medidas de higiene, evitar aglomeraciones e informarse por los medios de comunicación para evitar la desinformación. De higiene, ahora más que nunca extremar las medidas de prevención, mantener la calma, respetar el toque de queda, evitar recomienda a la población que ante la posibilidad. Y un guatemalteco murió en un enfrentamiento de migrantes en un centro de detención en Tenosique, Tabasco, México. El incidente comenzó anoche cuando los migrantes quemaron una colchoneta para exigir su liberación para regresar a sus países ante el temor de ser contagiados por el COVID-19. En la estación migratoria permanecen retenidos desde hace 2 semanas unos 200 migrantes indocumentados y ante la parálisis de trámites se alzaron para exigir un trato digno y su repatriación. El Consulado de Guatemala en Tenosique informó que desde ayer en horas de la noche se comunicó con la familia de la víctima y en primer término le presentó sus condolencias por tan lamentable hecho. Porque un miembro de su familia estaba contaminado o había presentado, había sido positivo. El resto de su familia estaba en cuarentena. Hoy se volvieron positivos y fueron trasladados todos al hospital del parque. Así que seguimos con las medidas de contención. Gracias a Dios seguimos todavía con pocos casos y esperaríamos que la gente nos ayude en algo. Quiero pedirles un gran favor. En los últimos 3 días hemos visto cómo mucha gente, muchísima gente, como que se ha relajado, ha perdido el concepto. Hemos visto sobresaturados los mercados, hemos visto a la gente a última hora tratando de llegar a sus casas pensando que es un juego. No, no es un juego. Cuando uno habla de su vida, no es un juego. Cuando uno habla de la vida de los demás, el juego todavía es de mayor responsabilidad. Hoy tenemos algo. Si nosotros nos ponemos a pensar que de aquí a Semana Santa logramos contener esto, logramos disminuirlo a su mínima expresión, cuando nos llegue el periodo que se ha presentado en otros países de crecimiento de la epidemia, el nuestro va a ser pequeño comparado con otros países. Todo lo que nosotros hagamos hoy va a significar menos casos en unas semanas. Si nosotros prevenimos hoy, puede ser que los casos sigan siendo pequeñitos por las próximas semanas. Si nosotros nos descuidamos, si vamos al mercado sin mascarilla, si vamos y estamos armando, pensando que en Semana Santa vamos a hacer fiestas, miren, lo único que vamos a hacer es que todo este esfuerzo por contener se convierta en un problema. Yo quisiera dejarlos hoy y le voy a pedir al secretario que le haga el favor de insertarle a esta entrevista unas tomas que le están dando la vuelta al mundo de un país sudamericano en donde en costales están teniendo que llevar a la gente. Yo no quisiera que eso fuera Guatemala. Yo no quisiera ver a gente muriéndose y metiéndola en costales, llegándola a tirar a la calle porque no hay posibilidades ni capacidad para poder enterrar a la gente. Si no queremos ver esto que ustedes están viendo ahorita, quédense en su casa. Muchas gracias.
Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión comunitaria del noticiero Guatevisión. A partir de hoy, este servidor, Alberto Toro Bielma, les estará acompañando durante una hora para ofrecerles información de interés que se registra en nuestro país y en el resto del mundo. Los invito a interactuar con nosotros a través de las distintas plataformas digitales. Les recordamos que en Twitter e Instagram somos @guatevisión_TV. En Facebook nos pueden ubicar por nuestra fanpage Guatevisión Oficial. Ahora bien, si usted quiere acceder a nuestros contenidos multimedia, lo puede hacer a través del canal de YouTube Guatevisión. También ponemos a su disposición el número de Guate Reporta 4003-3859, repito, 4003-3859. A través del WhatsApp usted nos puede hacer llegar denuncias respaldadas con fotografías o videos. Igualmente, en esta cuarentena puede grabar alguna dinámica que ejecute en casa con sus seres queridos. Ahora sí, iniciamos la emisión comunitaria del noticiero Guatevisión de este miércoles 1 de abril de 2020 y escuchábamos hace minutos al presidente de la República, Alejandro Giammattei, ofreciendo declaraciones sobre esta emergencia sanitaria que se registra en nuestro país desde el pasado viernes 13 de marzo. Afirmaba que el número de casos aumentó a 46. Repito, 46 casos positivos de COVID-19 en nuestro país. También exhortaba a toda la población a mantenerse en casa, a cumplir con las medidas de prevención, puesto que se encuentra o está preocupado, bien lo afirmaba el presidente de la República, por la cantidad de personas que han transitado en las calles de Guatemala estos 2 últimos días. Ahora nos vamos a Amatitlán y es que confirmación de un caso de coronavirus en esta región causa alerta en la población. Autoridades por el riesgo intensificaron las medidas de salubridad, pero el centro urbano del municipio enfrenta tránsito y afluencia masiva de personas. Las políticas sanitarias de la Municipalidad de Amatitlán y los hábitos de higiene de los vecinos empezaron a ser más rigurosas luego que se confirmara el primer caso de coronavirus en el municipio. La madrugada de este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó que un médico del Hospital Nacional de Amatitlán se contagió de coronavirus. Es el caso 39. Además, el personal que interactuó con él, que fueron 29 personas, está en cuarentena. La comuna en varios vehículos alertó por medio de altoparlantes a los vecinos en el centro urbano y aldeas que se confirmó el primer caso de COVID en Amatitlán. En los mercados, agentes de la Policía Municipal controlaban el ingreso de personas y exigían el uso de mascarillas, además el lavado de manos antes de entrar a esas áreas. En las calles, vecinos portaban esa protección. Antes de la confirmación del caso por coronavirus, las normas de salubridad se implementaban discrecionalmente. Hasta ahora empezaron a hacer esto, pues hasta ahora que nos vieron lo que había aquí en Amatitlán, la enfermedad que estaba aquí en Amatitlán, vinieron ya a hacerlo. Lo que sí habían hecho es estar cerrando luego el mercado, ¿verdad? Pero hasta ahora vinieron a catarse, a echar el gel en las manos a las personas. La dirección del Hospital de Amatitlán ordenó la limpieza de todas las instalaciones y se le advirtió a los pacientes de acatar normas de higiene porque se confirmó un caso de COVID-19. Salió un señor, nos dijo que no nos amontonáramos y que estuviéramos distanciados. Mientras tanto, las autoridades municipales tienen dudas por la manera en que se atiende el caso, porque no hay certeza si el médico tuvo contacto con pacientes residentes en Amatitlán u otros departamentos. Considero que si alguien se fue para su casa, si estuvo con el doctor, pues ya en su casa es otro problema que nos causa. Y a mí me pone la piel de gallina porque yo nunca pensé que esto a Amatitlán fuera a venir. El caso ha causado asombro en Amatitlán, pero hay otros desafíos para enfrentar. Muchos negocios reanudaron sus labores desde el lunes último y la afluencia masiva de personas sugiere que en ese municipio no hay una emergencia. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y el Ministerio Público abrió una investigación contra 2 municipalidades por aparentemente hacer negocios con recursos que fueron donados para atender la emergencia del coronavirus. Desde el pasado 16 de marzo a la fecha, la Fiscalía contra la Corrupción ha recibido 25 denuncias, pero 2 de ellas se relacionan con aparentes actos al margen de la ley de municipalidades que, según los señalamientos, estarían aprovechando la crisis del COVID-19. Estuardo Campo,
jefe de la unidad fiscal, explicó que un primer expediente detalla la posible adquisición de productos sobrevalorados en una municipalidad para responder ante las medidas sanitarias del coronavirus. El segundo caso apunta a que las donaciones entregadas a una municipalidad jamás llegaron a las manos de los comunitarios. Hemos recibido algunas denuncias en relación a que también en alguna municipalidad, de la cual voy a reservarme el nombre por el momento, se había recibido una donación de ciertos insumos y que los mismos estaban siendo comercializados a través de las farmacias de algunas personas allegadas a los miembros de la corporación municipal. Campo no quiso profundizar detalles de los casos, pero según el jefe fiscal, ya desarrollaron algunas diligencias de la investigación. Ya realizamos algunas diligencias de investigación de campo, aparte de requerir distintos informes a las entidades denunciadas en este caso o implicadas. Y como les reitero, en los turnos presenciales que estamos desarrollando, también nuestro personal está aprovechando para poder avanzar en cuanto al diligenciamiento de los otros casos. La Fiscalía resaltó que por ahora no pueden precisar cuáles son las municipalidades que en base a la denuncia estarían lucrando por la crisis del coronavirus. Reporta para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas, José Manuel Patzán y Fernando Cabrera. Recordemos que hace minutos se registró información de última hora y es que a través de las pantallas de Guatevisión usted pudo observar al presidente de la República, Alejandro Gianmattei, actualizando la cifra de coronavirus COVID-19 en nuestro país. El mandatario nacional aseguraba que aumentó a número 46, repito, 46 casos positivos de COVID-19 en Guatemala. También exhortaba a las personas a quedarse en casa, pues les preocupaba a todas las autoridades les preocupaba que hay muchas personas transitando en las calles de Guatemala en las últimas 48 horas. Y a propósito de esta información, tenemos la pregunta del día que dice así: ¿qué opina sobre la gran cantidad de gente en la calle pese a la ampliación de la cuarentena? Vamos a leer algunas respuestas que nos hacen llegar a través de las plataformas digitales. Les recordamos, en Facebook nos pueden ubicar como Guatevisión Oficial. Fausto Enríquez nos dice: imprudencia total. Todos volvieron a abrir sus negocios. Ojalá esta mala interpretación no le salga caro al señor presidente. Por su parte, Raquel Méndez informa: qué lamentable que las personas no tengan conciencia. Hago un llamado al señor presidente para que haga una cadena nacional y vuelva a repetir cuáles son las medidas que se deben tomar. Aquí en mi pueblo todos los negocios ya empezaron a funcionar. Flor Rodríguez informa: terrible. Algunos por necesidad del trabajo, otros porque hacen caso omiso de quedarse en casa. Y finalmente les tenemos un cuarto comentario, y Shirley Paola Vázquez nos dice a través de nuestra fanpage que la gente se cree inmune al virus, todos en la calle sin mascarillas. Y en temas internacionales, esta tarde se confirmó la segunda muerte por coronavirus en El Salvador. Se le había realizado una primera prueba, la cual dio negativo. Ante los síntomas que se repitieron, se repitieron los síntomas a este paciente y dio positivo en la segunda oportunidad realizada. La víctima era un hombre de 89 años. Antes de ser ingresado a la cuarentena, había tenido contacto con personas infectadas y es catalogado como el primer caso autóctono local. Y el planeta se acerca al 1.000.000 de infectados por coronavirus y a la cifra de 50.000 muertos en medio de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Europa es el principal frente de guerra contra este enemigo invisible. La cifra de decesos se resisten a detenerse, a pesar del confinamiento casi generalizado. Y la inquietud crece en Estados Unidos, que sigue haciendo pruebas masivamente a su población y que ya ha contabilizado más de 200.000 contagios. Más inquietante es la curva que empieza a aparecer en Francia y Reino Unido, con más de 500 fallecimientos en las últimas 24 horas. Un bebé de 6 semanas murió debido al coronavirus, informó el gobernador del estado de Estados Unidos de Connecticut, Nick Lehman. Pensamos que se trata de una de las personas más jóvenes en el mundo que muere debido a complicaciones generadas por el COVID-19.
Añadió que supuestamente la enfermedad ataca más a los adultos y ancianos que a niños, aunque los médicos afirman que no discrimina. Costa Rica anunció este miércoles el endurecimiento de las restricciones a la movilidad de personas en vehículos durante la Semana Santa, un periodo tradicional de viajes vacacionales. La restricción vehicular más severa se aplicará desde el miércoles 8 al domingo 12 de abril, día de Pascua, cuando únicamente podrá circular una pequeña parte del parque automotor definida cada día por el número de placa. En esas fechas, también se suspende todo el transporte público con algunas excepciones. De vuelta a temas nacionales, el toque de queda que ya lleva 10 días ha dejado hasta el 31 de marzo a 5.390 personas capturadas por infringir la ley. La norma que comenzó el domingo 22 de marzo finalizará hasta el 12 de abril. Esto es como medidas de prevención para hacer que las personas se resguarden en sus hogares y con ello evitar casos de contagios de coronavirus. La medida, que cobra vigencia a las 16 horas y finaliza a las 4 de la mañana, de las 5.000 capturas que se han realizado, los departamentos con mayor cantidad son Guatemala y Escuintla. Las sanciones establecidas en el Código Penal: se le impondrá una multa cuyo monto se establecerá según la capacidad económica del capturado. Si no cuenta con el dinero para pagarla, podría ser arrestado por un tiempo de entre 15 a 30 días. Y para el cumplimiento de esto, la PNC ha destinado a 32.000 agentes en todo el país. Y el presidente de la República, Alejandro Yamatei, ha señalado que hay más de 2.500 personas en cuarentena. Muchas de estas están custodiadas por agentes de la Policía Nacional Civil. Según el Ministerio de Gobernación, los agentes de la PNC están custodiando 108 viviendas en todo el país, donde Guatemala es el departamento con más casos en cuarentena, seguido por Quetzaltenango. Cuarentena de las personas en su residencia o domicilio básicamente conlleva en ponerles custodia policial a las viviendas, aproximadamente 108 custodias que tenemos actualmente, y de acuerdo al cumplimiento de esta cuarentena pues se va dejando el puesto de control si el desarrollo de este virus es negativo. Sí, efectivamente tenemos una diversidad de departamentos. Uno de los departamentos principales es el departamento Guatemala, pero también tenemos Quetzaltenango, San Marcos, Jalapa, entre otros departamentos que hay presencia y custodia de la policía. Es importante resaltar que el número de contagios de personas con COVID-19 en nuestro país aumentó a 46. Además, autoridades de la gobernación han señalado que de momento, de los 32.000 agentes de la PNC que se tienen, no todos tienen los equipos de seguridad completos, como guantes y mascarillas, y que de momento se está priorizando en los que se encuentran en áreas de riesgo como hospitales y fronteras. Efectivamente, creo que todavía no tenemos la totalidad de Policía Nacional Civil con este equipamiento. Lo que hemos hecho es priorizar el recurso. ¿Cómo lo hemos priorizado? Por ejemplo, el tema del resguardo del Hospital de Villanueva, el resguardo del hospital que fue creado en el Parque de la Industria, a nivel fronterizo también, donde la gente tiene el contacto con las personas que vienen de viaje, en el aeropuerto también, y hemos generado, por ejemplo, todas las personas que están en puestos de control, también les hemos equipado de todo este recurso de salud, y de acuerdo al recurso que tenemos vamos priorizando los lugares y las personas para poder hacerlo. Y diputados presentaron 2 iniciativas de ley relacionadas a la emergencia del coronavirus. Entre estas, proponen descentralizar las pruebas de detección del COVID-19.
Diputados de la bancada de Bien presentaron 2 iniciativas de ley. La primera propone que el Centro Médico Militar y los laboratorios privados sean habilitados para que puedan practicar pruebas de detección del COVID-19 y así no sea un servicio exclusivo del Laboratorio Nacional de Salud. Que estas pruebas puedan ser realizadas no solamente a las personas que tienen los síntomas, sino a aquellas personas que también estuvieron cercanas a los portadores y aquellas personas que estuvieron en lugares con alto riesgo. La Organización Mundial de la Salud ha detectado que muchos de los portadores no presentan síntomas, son asintomáticos, y esto representa un foco de alto riesgo para nuestro país. La otra iniciativa es para reformar la ley de emergencia que fue aprobada la semana pasada. Proponen que se elimine el beneficio de crédito a las personas políticamente expuestas por considerar que son los micro y pequeños empresarios los más necesitados. Implica que las personas políticamente expuestas pensemos primero en la población antes que en nuestros propios beneficios. Consideramos que tenemos que reformar este artículo porque tenemos que garantizar certeza de estos recursos, que estos préstamos vayan para las micro, pequeñas, medianas empresas. Para el Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Y es momento de escuchar nuevamente las palabras del presidente de la República, Alejandro Giammattei, quien hace minutos informaba que el número de casos de COVID-19 en nuestro país aumentó a 46. Veamos. 46 casos, de los cuales 12 ya están en su casa de vuelta, 1 fallecido. O sea que tenemos 33 personas que están en el hospital. De esas 33 personas tenemos 3 en cuidados intensivos, una que está por dársele de alta de cuidados intensivos y pasar a lo que se llama cuidados intermedios, y 2 uno que ya lleva una semana, los médicos han estado luchando por salvarle la vida y está él luchando por mantenerse con vida. Son los 2 casos que tenemos todavía en intensivo. La contención sigue funcionando, hemos superado ya las 2.500 personas que están en cuarentenadas. De los 5 casos del día de hoy, de los 7 casos, del día de hoy, 5 pertenecen a una misma familia que estaban aislados porque un miembro de su familia estaba contaminado o había sido positivo. El resto de su familia estaba en cuarentena, hoy se volvieron positivos y fueron trasladados todos al hospital del Parque. Así que seguimos con las medidas de contención, gracias a Dios seguimos todavía con pocos casos y esperaríamos que la gente nos ayude en algo. Quiero pedirles un gran favor. En los últimos 3 días hemos visto cómo mucha gente, muchísima gente, como que se ha relajado, ha perdido el concepto. Hemos visto sobresaturados los mercados, hemos visto a la gente a última hora tratando de llegar a sus casas pensando que es un juego. No es un juego. Cuando uno habla de su vida no es un juego. Cuando uno habla de la vida de los demás, el juego todavía es de mayor responsabilidad. Hoy tenemos algo. Si nosotros nos ponemos a pensar que de aquí a Semana Santa logramos contener esto, logramos disminuirlo a su mínima expresión, cuando nos llegue el periodo que se ha presentado en otros países de crecimiento de la epidemia, el nuestro va a ser pequeño comparado con otros países. Todo lo que nosotros hagamos hoy va a significar menos casos en unas semanas. Si nosotros prevenimos hoy, puede ser que los casos sigan siendo pequeñitos por las próximas semanas. Si nosotros nos descuidamos, si vamos al mercado sin mascarilla, si vamos y estamos pensando que en Semana Santa vamos a hacer fiestas, miren, lo único que vamos a hacer es que todo este esfuerzo por contener se convierta en un problema. Yo quisiera dejarlos hoy y le voy a pedir al secretario que le haga el favor de insertarle a esta entrevista unas tomas que le están dando la vuelta al mundo, de un país sudamericano en donde en costales están teniendo que llevar a la gente. Yo no quisiera que eso fuera Guatemala. Yo no quisiera ver a gente
muriéndose y metiéndola en costales, llegándola a tirar a la calle porque no hay posibilidades ni capacidad para poder enterrar a la gente. Si no queremos ver esto que ustedes están viendo ahorita, quédense en su casa. Muchas gracias. Escuchaban declaraciones del presidente de la República, Alejandro Gianmattei, quien confirmaba que el número de casos por COVID-19 aumentó a 46. Y a propósito de este tema, mucha gente se pregunta si en época de cuarentena puede visitar a sus abuelos o a sus padres, a pesar de estar en casa. Las autoridades lo han dejado claro. Si no es indispensable, la respuesta es no. Y es que según las autoridades de salud, existen razones suficientes. Los mayores de 60 años son más vulnerables al COVID-19 y tienen mayor riesgo de hospitalización y mortalidad a causa de la enfermedad. Los jóvenes y niños con alguna enfermedad previa son más propensos a presentar síntomas leves o ninguno y aún así contagiar el virus. Así que lo mejor que puede hacer en estos momentos y lo que se sugiere hacer es a no salir de casa y llamarlos por teléfono o también a través de una videollamada. Ahora, para estar bien informados, es necesario conocer algunos términos del nuevo coronavirus COVID-19 que afecta al país y al mundo. SARS-CoV-2 es el nuevo nombre del coronavirus. COVID-19 es la enfermedad ocasionada por SARS-CoV-2. Una persona infectada es alguien que tiene el virus y no necesariamente tiene que presentar síntomas, puede ser asintomática. Una persona con COVID-19 es alguien que desarrolla la enfermedad o algunos síntomas o todos sus síntomas. La cuarentena es cuando se restringe salir y estar en contacto con otros o por una sospecha de contagio. Ahora bien, la autocuarentena es cuando se restringe voluntariamente salir y estar en contacto con otros por una sospecha de contagio. Mientras que el distanciamiento social son las acciones necesarias para mantener las personas separadas por lo menos 1.5 metros, como cancelar eventos, también trabajar desde casa y evitar contagios. Al volver, más información. Día crítico en Ecuador por pandemia del coronavirus. Volvemos con imágenes y detalles de estos temas. Seis de la tarde con 30 minutos, continuamos con más información. Existen trajes especiales que no dejan pasar virus como el COVID-19 a quienes los portan. Pero es importante que se comprenda que estos no son para todos, ya que se puede desabastecer la red hospitalaria y es a ellos a quienes les necesita al frente de esta batalla. El personal que está en primera fila ante la pandemia del COVID-19 debe utilizar trajes de protección que respondan o protejan al riesgo al que se están enfrentando. Existen diferentes diseños y materiales dependiendo de los agentes tóxicos o en este caso biológicos, que puedan afectar a los equipos que atienden la emergencia. En todos los equipos nosotros vamos a ver que van a tener cierta dimensión en el que puede pasar o no la contaminación. En este caso estamos hablando del virus, o eso es lo que nos interesa. Se ha estudiado porque el coronavirus es un virus nuevo que normalmente se transporta en diminutas gotas de 5 micras. Y estamos hablando que trajes como estos tienen 1 micra. Entonces es importante que cuando se use equipo de protección se respete, digamos, si puede pasar o no la contaminación que nosotros estamos viendo. Todos los equipos de protección y los trajes deben combinarse con mascarillas adecuadas, con guantes y técnicas de higiene. Los trajes deben reservarse para personal médico o que está expuesto al virus. La gente pues a veces reacciona con querer tener lo mejor, pero lo mejor para nosotros ahorita es proteger a los médicos. Incluso por eso fue que DUEST hizo una donación al Ministerio de Salud y a los bomberos voluntarios, a los bomberos municipales, porque nosotros creemos que esto tiene que estar en las manos correctas en este momento y eso va a cuidar más que nada también al personal y va a cuidar a nuestro país, ¿verdad? La semana anterior, la empresa donó más de 2.900 trajes, repartidos entre el Ministerio de Salud y los cuerpos de socorro. En los próximos días donará 2.000 trajes más, pero instan a que las personas no los acaparen como ha ocurrido con otros equipos de protección personal.
Para Noticiero Guatevisión, Diana Cabrera y Miriam Figueroa. Es momento de conocer las cifras en el mundo de COVID-19, como se muestra en nuestra pantalla. Tenemos que en total, en todo el mundo, repito, van 932.605 casos, casi al millón de pacientes positivos en el mundo sobre COVID-19. Ahora veamos la cantidad de personas que han fallecido, 46.809. Estamos hablando que se acerca a 50.000 el número de personas fallecidas, mientras que los pacientes recuperados en el mundo es de 193.177. Ahora nos trasladamos a Ecuador, y es que uno de los países de América Latina gravemente afectado por la pandemia del COVID-19. Ecuatorianos exigen atención médica en los centros hospitalarios, mientras en las aceras se ven los cuerpos sin vida a causa del coronavirus. Cuerpos en las aceras frente a las casas, personas exigiendo la entrega de los restos de sus familiares fallecidos afuera de los centros de salud públicos o privados, o enfermos graves rogando por atención a las puertas de los hospitales. Esas son algunas de las escenas que ha provocado la pandemia de coronavirus en Guayaquil, al suroeste de Ecuador. La actuación del gobierno ha indignado fuertemente a la población. En caso personal mío puedo decir que falleció la suegra de mi hijo el día de ayer 4 de la mañana. Y ella todavía no ha sido recogida. Ellos se encargaron de comprar el ataúd, la tienen a la señora en la casa, en la parte de abajo, en el dormitorio de ella. Ya han pasado, hoy a las 4 de la mañana, fueron 24 horas y todavía la señora está ahí. La única palabra que lo dijeron, vayas a su casa que nosotros lo llamamos. ¿Para qué? Para llamarlo a las 1 o 2 horas y decirle que su paciente ya está muerto. Venga a hacer trámite para retirarlo. Además, la población desconfía de las cifras del gobierno y crecen las voces denunciando un número mucho mayor de fallecidos que los reportados oficialmente. Yo ese día que estuve, 18 muertos, yo los conté 18 muertos como lo llevaban a los pobres en camilla parecían saco de papas, parecía que llevaban esos muertos y sé que no hay muchos muertos. Claramente rebasadas, las autoridades de Guayaquil han intentado tranquilizar a la población. El día de hoy llegó el primero de los 4 contenedores grandes refrigerados para poder depositar ahí los cuerpos de las personas que perdieron la vida dentro de los hospitales o que también perdieron la vida en sus hogares. El primero ya fue colocado en el hospital de Monte Sinaí y los otros 3 que llegarán esta semana serán colocados en los hospitales que el ministro de Salud así nos diga. La alcaldesa añadió que ampliaron la capacidad de habitaciones de hotel para albergar a más de un centenar de médicos y enfermeras que no quieren volver a sus casas para evitar el riesgo de contagio a sus familias. El gobierno de Guayaquil también anunció un presupuesto de $850,000 para adquirir kits alimenticios para 7 días que serán entregados a familias a través del ejército y la iglesia. Después de Brasil, Ecuador es el segundo país más afectado de Latinoamérica, con más de 2.700 contagios y una treintena de fallecidos. Porque los muertos lo tienen ahí, lo tienen perdido. Llegó el momento de conocer el pronóstico del día con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, buenas tardes. Es un gusto poderlos acompañar y compartirles las condiciones del clima para las diferentes regiones del país. Entramos de lleno con información. Se espera para la meseta central, incluida la ciudad capital y el occidente del país, las mismas condiciones de cielos parcialmente nublados para esta noche y probabilidad de lluvia también para ambas regiones de nuestro país. A continuación le damos a conocer las condiciones para la región de la costa sur y el oriente de nuestro país, donde se reportan altas temperaturas. Tendremos muy pocas nubes para los departamentos ubicados en el oriente y una noche totalmente clara y despejada para los departamentos ubicados en la costa sur. Las condiciones para la franja transversal del norte se espera para el Caribe de nuestro país, probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias para Alta Baja Verapaz y cielos parcialmente nublados para el departamento de Petén. Y las condiciones a continuación para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital y principalmente en horas de la tarde y parte de la noche, tendremos probabilidad de lluvia para el jueves y viernes, y las temperaturas máximas se registran entre los 26 a los 27 grados centígrados. Para el sábado, iniciando el fin de semana, tendremos probabilidad de tormenta con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol. Será mañana a las 5:57 de la mañana y se ocultará a las 6:15 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Benkei.
Ahora vamos a conocer lo que es noticia en los departamentos de nuestro país. Nos trasladamos hasta Retaluleu, y es que ante la falta de transporte urbano y la necesidad de trabajar de quienes manejan mototaxis en esta región, algunos de ellos optaron por prestar servicio en motocicleta. Las autoridades municipales de Retaluleu aseguraron que el servicio de mototaxis no está permitido en la ciudad hasta nueva orden para evitar que las personas salgan de sus casas. Se tomó la decisión de continuar como hemos estado hasta el momento, sin mototaxi circulando. Es un servicio que regula la municipalidad, y como tal, regulado por la municipalidad, nosotros tenemos la obligación de verificar que estos servicios también cumplan con ciertas medidas, y en este caso cumplan con la no circulación de los mismos. Ante las medidas adoptadas por las autoridades, varios motoristas prestan servicios de transporte informal a los vecinos que llegan al mercado La Terminal de la zona 3 de esta ciudad. Pues la verdad, pues tenemos que sacar el dinero del día, ¿va? Ya que no hay mototaxi, ¿va? Pues tenemos que madrugar para poder ganarnos el día los frijolitos, las tortillas, ¿va? Gracias a Dios, pues está cayendo viajes, ¿va? Y la gente, gracias a Dios, pues los está apoyando en ese sentido, ¿va? Dice con nosotros, ¿va? Viajes que sean largos o aquí cerca en el mismo del municipio de Retaluleu, ¿va? Según los motoristas, que en su mayoría también son pilotos de mototaxis, tomaron esa medida porque sus familias dependen de sus ingresos. El precio del pasaje es de 5 en adelante, dependiendo la distancia. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. 28 pacientes con COVID-19 siguen hospitalizados, la mayoría de ellos en el centro de campaña montado en el Parque de la Industria. Felipe Garrán nos cuenta en vivo desde el recinto ferial cómo están las medidas de seguridad a su alrededor. Felipe, te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Y bueno, decíamos 28, pero luego del reciente mensaje que el presidente Alejandro Giammattei tenemos que subir el conteo. Tan solo en este hospital de campaña montado en el Parque de la Industria ya son 21 personas las que guardan reposo. Los últimos 7 casos confirmados, 5 de ellos miembros de una misma familia, han sido trasladados a este recinto. Hasta hace unas horas contábamos 14, pero ya tenemos que decir 21 pacientes en el hospital de campaña del Parque de la Industria. Además de eso, recordamos que hay otros 2 pacientes en hospitales privados y otros 12 en el Hospital Nacional de Villanueva, en donde hay 2 personas que, aunque ya se han diagnosticado como negativas, ya han superado la enfermedad, siguen guardando reposo en el hospital. Nos trasladamos hasta aquí para ver cuáles eran las medidas de seguridad que existían alrededor. Hay que decir que la tranquilidad reina en las calles aledañas y no ha hecho falta mayor cordón de seguridad alrededor de este hospital de campaña. Hay patrullas de la Policía Nacional Civil postradas en las puertas 7 y 8 del Parque de la Industria, pero es que estas son las puertas utilizadas para entrada de ambulancias, entrada de personal y la salida del personal que está laborando desde el recinto ferial de la zona 9 de Ciudad de Guatemala. Dentro de los números que hemos actualizado luego del mensaje del presidente Giammattei, recordamos que hay 10 personas que ya se han dado por recuperadas con el alta médica y otras 2 personas que, aunque ya están recuperadas, siguen guardando reposo en el hospital. Con imágenes de María René Barrientos, desde aquí, desde el Parque de la Industria, yo te digo que son tiempos complicados, pero que te nos unas al equipo siempre es una muy buena noticia. Así que bienvenido, Alberto, vuelvo contigo al set. Muchísimas gracias, Felipe. Tenemos una pregunta acá en el estudio y quisiera conocer, ya que durante el día usted y todo el equipo periodístico se ha estado en varios puntos de Ciudad de Guatemala, quisiera conocer cómo ha estado el clima en los puntos en donde usted se encuentra y, por supuesto, la afluencia de vehículos en las calles. Bueno, ahora mismo
La lluvia creo que se puede notar a través de la cámara, pero es bastante leve. Hace un par de horas nada más se reportó granizo en distintos puntos de la ciudad capital. Había amainado al punto de que había dejado de llover y en los últimos 20 minutos es que ha comenzado nuevamente a llover sobre la ciudad capital. No parece nada grave y bueno, el tráfico ahora mismo, toque de queda, está todo vacío, por lo menos en las zonas de la ciudad que nosotros hemos podido recorrer. Hoy, a diferencia de los días previos, no hemos visto presencia de vehículos luego de las 4 de la tarde, que es cuando se reporta el toque de queda, el cual está vigente hasta las 4 de la mañana. Muchísimas gracias, Felipe, por esta información. Y ustedes, amigos televidentes, no se aparten, que al regreso, más información. Trabajan durante la emergencia y el toque de queda. Conozca esta y otras historias luego de la pausa. Seis de la tarde con 45 minutos y llegó el momento de cambiar de información para conocer las tendencias en redes sociales. Es viral esta publicación de Facebook hecha por Byron Fernando Reyes, que está generando emotivos comentarios de los usuarios de esta red social. En la misma habla sobre cómo su mamá, una maestra de profesión, decidió imprimir folletos educativos y repartirlos en varias viviendas de la ciudad de Guatemala para que los niños puedan seguir aprendiendo durante la cuarentena por el coronavirus. También es viral esta publicación de Twitter hecha por ABC News, que va por las 53.000 reproducciones, que ha provocado emotivos comentarios también. En la misma se aprecia cómo médicos de un hospital de Barcelona rinden homenaje con aplausos al personal de limpieza que también se enfrenta con la pandemia del coronavirus. Y finalmente este video de Twitter de la Fuerza Aérea Alemana, que va por las 20.000 reproducciones del imponente avión militar que ese país envió a Italia para buscar pacientes infectados con coronavirus. La nave médica cuenta con unidad de cuidados intensivos para 16 pacientes y 44 camas. Recuerde que estas y otras noticias virales las encuentra en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.guatevision.com. Desde que era pequeño soñó con ser bombero, un ideal que perduró por mucho tiempo hasta que logró su meta, las últimas semanas en medio de una pandemia. El trabajo se ha intensificado haciendo turnos de 72 horas continuas. Asdrúbal Moreno tiene 7 años de pertenecer al Cuerpo de Bomberos Municipales, un sueño que tuvo desde niño y del que se siente satisfecho de haber logrado. Y aunque se ha perdido muchos momentos importantes familiares, considera que la vida del bombero es muy gratificante. Es un caminar muy agradable, muy bendecido por Dios y difícil también, ¿verdad? Difícil porque uno deja a la familia, deja a los papás, a los hijos, a la esposa y es un camino difícil, es un camino difícil. Uno se pierde de muchas actividades como cumpleaños, aniversarios, actividades en el colegio con los hijos. Uno se los pierde, ¿va? Y son cosas que uno ya no recupera. Actualmente es piloto de los vehículos de emergencia de la segunda estación de esa institución bomberil. El día de nuestra visita estaba asignado en la motobomba, una tarea que disfruta mucho, aunque en medio de la pandemia no puede evitar preocuparse. El miedo existe en mi esposa, siempre me dice tener cuidado, toma todas tus precauciones y la palabra que siempre usa, yo espero que vuelvas a la casa, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Si Dios no lo quiera, uno le llega a tocar un caso y que uno no lo sepa, uno se tendría que quedar prácticamente en cuarentena, resguardado, hasta que los exámenes indiquen si es positivo el paciente o si es negativo el paciente. Entonces es algo muy difícil y para uno como bombero igual, ¿verdad? Porque no es cosa fácil dejar a la familia por tanto tiempo.
Moreno es padre de un niño de 4 años y una bebé de 7 meses. Y aunque su esposa está orgullosa de su profesión, él sabe que es un trabajo arriesgado. Actualmente estudia una licenciatura en enfermería y no sabe si al graduarse cambiará de profesión, pero siempre para brindarle ayuda a quienes necesiten de sus cuidados. Para Noticiero Guatevisión, Diana Cabrera y Miriam Figueroa. Y los vendedores informales en su mayoría viven el día a día y al no tener buenas ventas, sus ganancias no son muchas. Esto es lo que pasa con un grupo de comerciantes de pescado seco, quienes aprovechaban esta época para vender muy bien su producto. Como todos los años para esta época, un grupo de guatemaltecos vende pescado seco en la 21 calle de la zona 1 en El Mesón. Normalmente las amas de casa llegan a comprarles para hacer los platillos tradicionales de Semana Santa. Sin embargo, este año la situación es diferente. Esto por las decisiones que se han tomado por la propagación del COVID-19. Las ventas son bajas porque no ha llegado la cantidad de gente que esperan y los horarios de los mercados por el toque de queda les cortan la rutina. Y ahorita sí estamos afectados por toda la situación que está pasando, ¿va? Estamos muy afectados y invitamos a la población, a toda la gente capitalina que está aquí, pues que nos vengan a visitar, ¿verdad? Porque aquí estamos abriendo de 5 a 3 de la tarde. Por la escasez de venta, los vendedores de pescado seco como Juan Carlos han tomado la decisión de bajarle el precio, esperando que eso los pueda ayudar a ganar un poco de dinero, pues viven al día. El año pasado alrededor lo teníamos a 70, 60, diferentes nombres, ¿verdad? Pero ahorita bajó bastante. Hay pescado que estábamos dando a 50 y lo estamos dando a 35. Pescado que estaba a 60 lo estamos dando a 40. Juan José Jerez es otro de los vendedores que dijo estar muy preocupado por las ventas. Además cree que la falta de transporte agrava la situación. Aquí en la 21 calle estamos aislados. Nuestro negocio ha sido el producto del mar y nos tiene de rodillas. No hay gente que venga a comprar por el medio de transporte. Como ellos, hay cientos de vendedores informales que viven al día y que si no tienen ventas, es muy difícil que tengan recursos para su comida, los servicios básicos y el alquiler. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Autoridades municipales decidieron subsidiar en un porcentaje el pago de energía eléctrica a los consumidores de 50 kilovatios o menos. El pago de tasas y arbitrios solo tendrá un plazo de 15 días sin mora, debido a la crisis financiera de la comuna, lo que no permite otras formas de apoyo a los huehuetecos. El Consejo decidió que solo los usuarios de la empresa eléctrica que tienen un consumo mensual de 50 kilovatios o menos serán beneficiados con una rebaja del 40, 20 y 10% en las siguientes 3 facturas. La medida fue anunciada en un mensaje difundido por el alcalde en las redes sociales, a la cual este miércoles se unieron otros integrantes del Consejo. Significa un apoyo al 30% de los más de 44,000 usuarios de la empresa eléctrica que se les estará dando un apoyo directo. Haciendo, como lo dijimos en el comunicado, que la energía más barata del país se vuelva todavía más barata. Para el Consejo, la crisis financiera de la comuna limita poder extender el beneficio a todos los usuarios o implementar algún subsidio de pagos de tasas y arbitrios. Quisiéramos, lo hemos platicado en el Consejo, quizás no cobrar 1 o 2 meses, pero para nadie es un secreto que la municipalidad atraviesa por una crisis económica bastante difícil. Pues en acuerdo municipal se tomó la decisión de hacer una prórroga de 15 días para que la gente tuviera un lapso más para poder cancelar. Los huehuetecos deberán cumplir con sus obligaciones de pagar el agua, la luz, el impuesto sobre la renta, ornato, solvencia municipal, entre otros, debido a que la tesorería sí recibe los pagos, pese a la emergencia del coronavirus. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Es momento de pasar a otra información. Los artistas nacionales e internacionales de toda índole nos ofrecen entretenimiento desde distintas plataformas. La agrupación musical guatemalteca Viento en Contra ofrecerá un concierto en live stream como parte de la iniciativa Yo Me Quedo en Casa, que busca evitar la propagación del coronavirus. La cita es el 2, 3 y 4 de abril a las 18 horas en la cuenta de Instagram @Viento en Contra.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional promueve el proyecto Agua Segura para el Coronavirus en 15 municipalidades de Quiché, donde inicialmente se hará una inversión para clorar el líquido. En principio, USAID entregará $500,000 a 15 municipalidades para que den tratamiento al agua con cloro para prevenir el coronavirus. 3 líneas de trabajo. La primera principalmente tiene que ver con asesoría, con asistencia técnica, para que sepan cómo están realmente sus sistemas. La segunda, dentro de los 3 proyectos hay uno de ellos que está dotando de clorinadores para los sistemas urbanos y rurales. Está dotando de pastillas de cloro. Pero la inversión básicamente está en la asesoría. Las autoridades reconocen que la mayoría de municipios tienen problemas con el agua entubada. Además, dijeron que es urgente contar con sistemas de distribución que garanticen la buena calidad del líquido. Como ustedes saben, una de las recomendaciones básicas para poder evitar la contaminación de esta pandemia y de este virus que nos ha afectado es tener las manos limpias y consumir agua apta para el consumo humano. Y eso es lo que los alcaldes ahora están comprometidos a hacer. Algunos tenemos dificultades con el vital líquido y si lo tenemos a veces en malas condiciones. Queremos de alguna manera establecer nuevos retos de mejorar las condiciones del agua en nuestros pueblos. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Las puertas del zoológico La Aurora están cerradas debido al estado de calamidad, pero adentro la vida continúa y su personal ha tenido que aprender nuevos roles para proteger a los animales de este recinto. Mientras el zoológico La Aurora permanece cerrado por la emergencia del COVID-19, personal veterinario y de mantenimiento se asegura que la salud de los animales esté en óptimas condiciones, por lo que trabajan a puerta cerrada y con el mínimo de personal, pero con todo el amor para cada uno de los que complementan este recinto, que para muchos se ha convertido en parte de su familia. A pesar de las circunstancias, han estado con toda la disposición de seguir trabajando pro bienestar animal, para seguirlos alimentando, para seguirles dando el mantenimiento que necesitan en sus albergues, los doctores pues para venir a examinarlos, a ver medicina preventiva. Lo que nos motiva realmente es el amor a los animales. Nosotros nos hemos encariñado tanto con los animales de que a diario estamos viniendo para darles su limpieza, su alimentación y eso es lo que nos motiva a nosotros estar cada día acá en el zoológico. Me siento orgulloso de pertenecer aquí, aparte que los animales nos necesitan más que todo, porque no se pueden quedar solos. La mayoría de animales nos conocen re bien, más por los olores. Hay personas que entran y sienten otro olor y ellos no van hacia esa persona, sino se van hacia nosotros. Es como familia. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. La no renovación de contratos a más de 50 empleados municipales en Quetzaltenango ha generado inconformidad, debido a que argumentan que el país atraviesa por una situación complicada en la economía para tomar este tipo de medidas. A 54 empleados municipales de Quetzaltenango se les venció el contrato laboral, mismo que no fue renovado por el alcalde Juan Fernando López, quien argumentó que son puestos importantes y serán ocupados por personal de su confianza. Realizó contratos a personal de confianza, entonces hoy ya entran ya las personas de confianza de nosotros a laborar. La jefatura, por ejemplo, está plan de ordenamiento territorial, también está Bastos, hay varias que están ahí. El alcalde aclaró que fue abordado por los derechos humanos debido al tema de la salida de empleados. Me llamó también el señor Jordán Rodas de Derechos Humanos preguntándome al respecto. Yo le digo, licenciado, no estamos corriendo a nadie, es finalización de contratos y aparte son personas de confianza. Personal del Sindicato de Trabajadores Municipales de Quetzaltenango indicó que darán seguimiento al tema para velar que no se violen los derechos laborales. Tenemos clara la postura de que el artículo 380 del Código de Trabajo manda a que todas las relaciones laborales, cuando una institución está emplazada o cuando tiene un conflicto de carácter económico-social, estas deben de ser solicitadas ante los tribunales correspondientes y específicamente ante el juzgado de trabajo. Vamos a tomar las acciones que en derecho correspondan y pues establecer realmente el personal que fue ya removido del cargo.
Para esta semana se espera la integración del nuevo personal que tomará posesión en las dependencias como abastos y mercados, debido a que se cuenta con un plan de emergencia sanitaria que se debe cumplir. Desde Quetzaltenango reportó para Noticiero Guatevisión, Raúl Juárez. Les recordamos a todos nuestros televidentes las palabras que emitió el presidente de la República, Alejandro Gianmattei, al inicio de esta emisión comunitaria del noticiero Guatevisión, en las que informaba que el número de casos por COVID-19 aumentó a 46. De esta manera llegamos al final de la emisión comunitaria del noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación y estar muy pendientes de las informaciones en las distintas emisiones. La próxima a las 21 horas con María Luisa Gómez. De parte de todo el equipo periodístico de Guatevisión les deseamos una excelente noche. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Los dejamos con imágenes compartidas por usuarios y que muestran la lluvia que cayó en distintos puntos del país esta tarde. Hasta mañana.